Vamos a saludar ya a Carme Alcarazo. Buenos días, Carme. Hola, muy buenos días. Es la portavoz del Sindicato de Llogateras, el Sindicato de Inquilinas de Cataluña. ¿Esta subida del alquiler tan pronunciada es legal, Carme? Parece mentira, ¿verdad? Mucha gente, al llegar al sindicato, cuando se pone en contacto con nosotros, nos hace esta misma pregunta. ¿Cómo puede ser? Llevo 15 años en mi piso, siempre he pagado, me llevo bien con mis vecinos. ¿Es legal que me intenten doblar, triplicar el alquiler? Y la verdad es que la respuesta es que sí, que es una vergüenza, pero en este país es legal subir alquiler sin ningún tipo de tope. Esto es legal aquí, pero realmente es una anomalía a nivel europeo, ¿no? La mayoría de países europeos tienen mercados inmobiliarios más civilizados. Es decir, se parte de cómo se regula el precio de las mascarillas cuando hay una crisis sanitaria. Al encontrarnos en una crisis habitacional, hay que regular el precio de la vivienda. Yeah. Y de hecho, yo creo que es relevante entender de quién hablaba... ¿De quién se hablaba? ¿No? Se hablaba de Fidere. Fidere es una empresa que es propiedad de Blackstone, el fondo buitre más grande del mundo, y no solo se les permite hacer subidas sin límite, sino que esta gente no paga impuestos. O sea, cualquier empresa en nuestro país paga mucho más impuestos que un fondo de inversión, que paga menos de un 1%. Ya. El Gobierno tiene previsto blindar los alquileres durante el 2023, prorrogar ese tope del 2% de subida que lleva en vigor desde abril. ¿Diríamos que esta es una buena noticia para los inquilinos o no para todos los inquilinos? Yo creo que es buena noticia que se ponga un tope a las subidas interanuales por la inflación. Pero claro, lo que pasa es que cuando se termina el contrato, después de 5 o 7 años, se deja a los inquilinos completamente desprotegidos, ¿no? Hemos escuchado que a esta inquilina le estaban intentando hacer una subida del 70%. Sí. Y de hecho... Es por esto que hace un par de semanas nos reunimos con la vicepresidenta del Gobierno, con Yolanda Díaz, para exigir que en el próximo paquete de medidas que se va a aprobar en 11 días, es decir, en el último Consejo de Ministros del año, se tiene que incluir un tope que vaya más allá del contrato, ¿no? Es decir, afecte a la renovación del contrato o a un nuevo contrato. Exactamente. ¿Y fueron receptivos a esta propuesta? Sí, pues es decir, el Gobierno tiene nuestra propuesta escrita y realmente la situación es muy límite. Es decir, está muy bien que se hayan intervenido los precios de la energía, está muy bien que se haya abaratado el transporte público. De hecho, gracias a esto, pues España tiene de las tasas de inflación más bajas de la Unión Europea, a pesar de seguir siendo altísima. Lo que pasa es que si no tocamos el gasto principal de las familias, que es la vivienda, es decir, estamos hablando de que la mayoría de familias dedican la mitad de lo que ganan a pagar el alquiler. Ya. Si no se toca el gasto principal, el resto de medidas quedarán en papel mojado y no servirán para nada. Entonces, tal y como se han atrevido a tocar los beneficios de las eléctricas, yo creo que ahora toca poner límite a los especuladores. Claro, que una cosa es poner tope a los beneficios de las grandes compañías eléctricas, que se aprovechan además de una situación de crisis internacional. Otra cosa es ponerle topes no solamente a los beneficios, sino a las conductas de quienes llaman especuladores, y otra cosa es ponerle límites a quienes tienen, por ejemplo, a quienes tienen todos los ahorros de su vida en una vivienda por la que obtienen un alquiler que complementa su pensión, por poner un ejemplo que es bastante común en buena parte de España. Gente que, pues que tiene ese piso que alquila y que le ayuda a redondear su pensión. Claro. ¿A eso cómo se le pone tope? Bueno, yo creo que partimos de que en los últimos 10 años los alquileres se han doblado en este país. Se han doblado, se dice rápido, pero esto es una animalada. Y creo que se tienen que entender bien nuestra propuesta. Es decir, lo que estamos diciendo es, como los alquileres ya se han multiplicado por 2 en la última década, ahora, temporalmente, no deberían poder subir más. Esto por una parte, y por otra parte, lo que también estamos hablando en la ley de vivienda, es que aquellos alquileres que estén desproporcionados por la zona en la que se encuentran, es decir, aquellos inquilinos que hayan sufrido una subida abusiva en los últimos años, que puedan beneficiarse de bajadas moderadas. Yo creo que es una medida muy de mínimos, es decir, solo estamos hablando de que
un bien que es de primera necesidad y ya está llevando a las familias al límite, no pueda subir más. Oye, ¿y es aplicable una ley de alcance nacional? ¿Es aplicable en cada una de las comunidades, incluso en cada uno de los ayuntamientos? Porque, claro, las diferencias de la realidad social, económica y de la realidad de los alquileres son abismales entre Barcelona y una pequeña localidad de las Islas Canarias, por poner un ejemplo. No solo de distancia geográfica, sino también socioeconómica. ¿Es aplicable esa ley en un territorio, además, en el que las propias comunidades autónomas tienen cierto margen de maniobra e incluso los ayuntamientos? Claro, de hecho, como funciona la ley de vivienda es que se declaran áreas de mercado tensionado, es decir, aquellas zonas donde el alquiler representa más de un 30% de los salarios, donde ha subido donde ha subido mucho en los últimos años, pueden declarar un área tensa y ahí es donde se regula el alquiler. Es decir, es una regulación basada en necesidades concretas. Y solo porque se me ha escapado responderte una cosa antes, que hablábamos de que ciertamente pues la mitad del mercado puede ser de propietarios, o sea, lo que se llaman pequeños propietarios. Claro. Pero aquí yo creo que hay dos apuntes que tenemos que hacer. Ahora mismo el PSOE dice que un pequeño propietario es aquel que tiene 10 viviendas. Yeah. Y yo creo que hay que ser un poco sensato. Es decir, no sé cuánta gente que nos escuche tendrá 10 viviendas o conoce a alguien que tenga 10 viviendas, pero esto yo creo que todos entendemos que no es un pequeño propietario. Yeah. Oye, y segundo, una cosita, que es que los arrendadores particulares no fijan el precio ellos mismos. Es decir, salió una sentencia de la Comisión de Competencia que lo que dice es que los portales inmobiliarios como Idealista lo que hacen es ellos fijar los precios de la zona, ¿no? Es decir, hay muchos algoritmos que como funcionan es que sugieren el precio a los que se tienen que arrendar los pisos. Entonces estamos hablando de un mercado que es muy cartelizado, que precisamente Idealista ha tenido que pagar millones de euros por cartelizar el mercado y por lo tanto que los intermediarios juegan un papel muy relevante subiendo los precios, que no actúan sueltos. Bueno, Carme, una de las críticas que se hace a estas iniciativas es que pueden provocar una reducción de la oferta de los pisos para alquilar. Te invito a que te quedes escuchando al próximo invitado que tenemos aquí en A Media Mañana, con el que vamos a hablar enseguida de esto.